Hola, buenas noches. Gracias por quedarse al conversatorio de la Ola. Tenemos acá al director Sebastián Lelio, un cineasta con una historia, una trayectoria impresionante, ganador del Oscar por La Mujer Fantástica. Así que es un honor tenerte acá. Muchas gracias que estés con nosotros esta noche. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y tenemos... Larga vida al Salón Nemesio. Me imagino que todos tienen muchas preguntas que hacer. Voy a partir yo y después vamos a darle la palabra. Y yo voy a comenzar preguntándote, yo sé que todo el mundo te pregunta por qué un musical, por qué hacer este género, pero mi pregunta va más que cómo surgió cuál fue el punto de partida de la película. Si fue la historia, el relato, el guión, el tema o fue el género. Ninguna de las dos, porque yo quería hacer un musical alguna vez, a mi manera, digamos, y como ciudadano yo estaba siguiendo muy atentamente lo que estaba pasando con las tomas de Mayo, y de pronto estaba llamando a Manuel Infante, que es una de las co-guionistas, preguntándole si le interesaría hacer un musical de lo que había pasado hace 2 meses, digamos. Pero todavía la historia no tenía forma y tampoco yo tenía respuesta para su pregunta de por qué un musical. Solo sabía que no lo iba a escribir solo y que teníamos que escribirlo con más guionistas aún. Entonces nos demoramos 5 años en escribirlo. Y en esos 5 años pasó todo lo que pasó en Chile entre mayo del 18 y ahora, digamos, sigue pasando el mismo movimiento histórico, creo. Entonces fue como un proceso largo de entender por qué un musical, por qué esas intuiciones, de sentir que la película no tenía ni un sentido cuando empezó el estallido, y luego sentir que sí tenía sentido. Después comprender que, claro, que el musical en su versión americana, pero también europea, siempre el género irrumpe cuando las palabras no bastan. Cuando aquello que se quiere expresar en el género norteamericano, digamos, generalmente son los anhelos y los sueños de los personajes, es tan fuerte que las palabras no bastan, entonces irrumpe el género. Y en la tradición cierta tradición europea más política, es porque el problema es muy profundo, entonces no se puede hablar desde el realismo. Desde el realismo ya sabríamos lo que pasaría. De hecho, la forma correcta de hacer esta película es realismo social, pero claro, a mí no me interesaba hacer eso, sino que justamente tratar de caminar por el delgado filo entre política y espectáculo, o política contingente con un tema que las mujeres pusieron sobre la mesa que nos interpela a todos, que no está resuelto, que nos toca, que nos llama, que como ciudadano cualquiera que esté despierto lo mueve, y el esplendor, el juego, la pillería, si se quiere lo parriano, lo 31 minutiano, lo pelolletegüeyano del asunto. O sea, esto tiene mucho más que ver con Peter Ken que con West Side Story. Y esa tensión me interesaba, digamos. Súper, ya voy a darle ya la palabra al público, por si alguien ya tiene una pregunta, para que levante la mano. Ahí hay una pregunta. Bueno, mi pregunta va más dirigida a cómo fue para ustedes como equipo poder interpretar y de alguna forma también reflejar esta discusión que se genera entre el feminismo, la misoginia, pero también cómo fue para ti como director hombre poder representar una idea que es súper difícil de tocar porque nos llega a todos como sociedad y porque es algo que obviamente genera controversia. ¿Cómo fue el proceso de poder bajar este tema quizás con las demás mujeres del equipo, si es que pudieron recibir desde su perspectiva también
cómo podía ser desde la perspectiva de la mujer, que realmente una se pudiera sentir identificada, como al menos yo me sentí. Eso. Muchas gracias. Gracias. En realidad yo creo que nadie debería estar impedido de antemano de abordar ningún tema. O sea, yo realmente creo que si los abogados cuentan la historia de los abogados y las lesbianas de las lesbianas y los republicanos de los republicanos, sería un mundo donde los artistas no tenemos nada que decir, digamos. El rol del artista es meterse en los lugares donde no es correcto meterse. Ese es justamente el rol. Es como que la sociedad le da al ejército y a las fuerzas, ¿no?, el derecho de las armas, el uso de las armas, de la fuerza. Así también debería darle a los artistas el derecho de explorarlo todo. Después, si se hace mal y si eso ofende, yo por lo menos me ha tocado, digamos, dispuesto al escrutinio y al juicio, de todas maneras, pero apropiación cultural de antemano no. Después quizás, si es que realmente fue apropiación, eso se puede discutir. Entonces ese problema también era parte del rollo, digamos, era como el primer año de escribir con Paloma Salas, Manuel Infante y Josefina Fernández. Yo tenía, claro, muchas ganas de decir muchas cosas, pero obviamente ellas tenían mucho más que decir que yo. Entonces fueron, como decía antes, 5 años de ir entendiendo de a poco el rol del asunto, y sobre todo que es un acto de co-creación, en verdad, no es lo que yo pienso en tanto varón. Son categorías que, si uno se queda pegado ahí, creo que perfectamente uno puede no entrar a la película si le pide ese tipo de cosas, ¿no? Que lo cuente a quien pertenece. No. Que describa tal cual fueron las cosas, como si fuera realismo. No. Es otro el rollo, es otro el lenguaje. Entonces, ahí creo que con las 3 guionistas, que son 3 personas que igual buscan a su manera, desde su ángulo, siempre la libertad expresiva, la libertad artística, creo que por ahí conectamos. Pero yo aprendí mucho, digamos, aprendí muchísimo. Pero claro, no me siento tan papas natas como el director que aparece ahí que dice: quiero ser un vehículo de vuestra voz y todo eso, pero tampoco no me siento como... No vería por qué no, después de ganar un Oscar, esta sea la película que decidimos hacer en conjunto con co-creadores y co-creadoras chilenas en un acto de cine, pero también ciudadano, de pensamiento colectivo. O sea, yo podría haber hecho otra cosa, más simple, digamos, pero fue una elección súper consciente meterse en este rollo, y vaya a saber uno si faltan muchos años para ver si funcionó o no. Pero me sorprende la gente, digamos, me sorprende los que dicen llegó tarde, porque ¿cómo va a llegar tarde si esto está completamente no resuelto? ¿Tarde? Y lo otro, oye, así no fueron las tomas, no comíamos completo. Pucha, no, pues, o sea, está bien, no es el anhelo de la película, o sea, claramente donde aparecen hombres de verde haciendo así y la gente hace horada paredes que conectan comisarías con metros y metros con oficinas de rector, no fue así, ¿no? Pero hay una cosa detrás, digamos, por decirlo así, digamos, mi causa también es el cine. O quizás sobre todo es el cine. Entonces, bueno, hay un bueno para pelear. Buenísimo. Ya le voy a dar la palabra a la persona allá atrás que había pedido hacer una pregunta, y después voy contigo. Pero antes, a propósito de lo que acabas de decir, es impresionante cinematográficamente. O sea, una cosa que me llama mucha atención es lo que lograste como audiovisualmente. Así como acá hay hartos estudiantes de cine que probablemente también tienen preguntas.
que más allá de la coreografía y todo lo que hay un coreógrafo muy importante que es el que está a cargo de eso, hay un tema audiovisual, cinematográfico, de cómo captar esa coreografía, con unos planos perfectos, súper bonitos encuadrados, con la luz, con todo un tema que mezcla muy bien cada uno de los elementos cinematográficos, la cámara, el sonido, la luz, la música, la interpretación. ¿Cómo fue para ti como unificar todos estos elementos cinematográficos y crear esta obra que es una belleza audiovisualmente? ¿Cómo fue para ti eso? Terrible. O sea, hasta muy adentrada, en verdad, hasta que filmamos el primer número en set, ya filmando, el terror de que no fuese a funcionar, cuando todas las piezas estuvieran ahí de verdad ante la cámara, era inmenso, sobre todo porque no hay tradición de cine musical en Latinoamérica. Si uno pregunta cuál es el musical latinoamericano, si alguien lo sabe, dígamelo, pero creo que no hay respuesta, no existe. Han habido películas musicales, pero ninguna que uno diga, ese es nuestro West Side Story, o ese es nuestro The Wall, o nuestro Paraguas de Esteburgo. No lo tenemos. Entonces, y no lo tenemos por varias razones. Creo que primero porque es un género que, hecho como el género pide, es un género caro. No tiene por qué ser caro el musical, pero el género pide un cierto esplendor y una escala que por lo menos lo que a mí me gusta tiene que ver con eso del género. Y también creo que tiene que ver con que nos cuesta permitirnos analizarnos desde un lente que nos deforme. Estamos muy acostumbrados a tratar de vernos como somos, y aún eso nos cuesta, sobre todo en Chile. El realismo como que, oye, pero que así no suena, que no somos así. Este es un lente completamente deformante, no pretende ser real. Y sin embargo el tema que toca está profundamente anclado en lo real. Entonces, claro, esa paradoja era lo que a mí más me atraía. Y en términos técnicos, claro, en una película, digamos, normal, aquí yo estuve antes con The Wonder, el prodigio, hace como 3 años, y ahí estaba la escena del incendio de la casa, y era como la escena que todo el mundo temía, y venía la escena del incendio, ¿cómo lo vamos a hacer? En La Ola yo te diría que todo era así. Cada día había otro incendio más grande que el anterior, cada semana. Y además elegimos filmar los números musicales a una cámara, no a muchas cámaras, digamos. Uno puede filmar a muchas cámaras, por ejemplo, esta misma situación de tantas personas. Lo más fácil sería poner 15 cámaras, cubrirlo todo y después ver cómo uno lo edita. Eso está muy bien, no tengo nada contra eso. Uno de mis musicales favoritos está hecho así, que es Bailarina en la oscuridad, de hace 25 años, de Lars von Trier. Pero cuando hay una sola cámara, cuando hay muchas cámaras, ninguna importa del todo. Y todas importan un poco. Cuando hay una sola, están todos los departamentos, arte, coreografía, actuación, vestuario, foto, dirección, están todos así. Y o ocurre o no. Entonces, tomamos ese camino. Por eso tiene esa cosa como inmersiva de que las tomas te meten porque tienden a ser largas. Son tomas de 1 minuto, 2 minutos a veces, con a veces cientos de personas. Entonces sí, un gran desafío técnico, pero lindo de hacer porque pudimos, digamos, no se había hecho algo así en Chile. Entonces ahora sí ya se hizo. Hola, felicitaciones, Sebastián. Yo quería saber cómo fue llegar a esa síntesis en el libreto con todas esas mujeres que escribieron. No sé, Mi Infante, Paloma Sala. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegas a...? Porque me imagino que cada una aportó, o no sé. Eso me gustaría saber. No, muchísimo. O sea, nunca habría hecho la película sin escribirla con co-guionistas. No habría tenido ningún sentido, habría sido una cosa baladí. El asunto era compartir un momento de un cierto acceso a recursos post-Oscar y co-crear, pensar juntos. Y sí, pues, igual tomó 5 años. Igual habla de cuánto costó que la cosa cuajara, porque mientras lo escribíamos, Chile iba
y el mundo entero iba haciendo el swing, iba al otro lado así, desde 2017, por decirlo así, de Una mujer fantástica a hoy, con Kast queriendo quitar Milei, digamos, por resumirlo, el mundo Milei, el péndulo hizo súper fuerte, así nosotros íbamos escribiendo y la cosa hacía wow, y no había cómo saber que íbamos a estrenarlo ahora tampoco, pero sí, entre medio, claro, yo hice otra película, pero nunca paramos de escribir, y siempre la realidad nos pegaba unos golpes de hacernos sentir que no tenía sentido, después de que era súper importante. Y después ya cuando la película traspasó como siempre estuvo un poco más allá de la cosa de la recreación histórica, ¿no? Siempre fue más abstracta. Pero cuando ya se liberó desde adentro de esas cosas, realmente ya la película yo creo que podía haber existido en cualquier momento. Y haber tenido un cierto valor más allá de lo que estuviera pasando con el péndulo. O sea, yo creo que no hay peor momento para estrenar esta película que ahora, y tampoco mejor. Pero sí, o sea, el guión no paró de cuajarse hasta incluso cuando filmábamos. Seguíamos en contacto, seguíamos cambiando, seguíamos ajustando. No solo por el lado técnico, de que uno dice 200 personas se ponen de pie y gritan tal cosa y luego salen por esa puerta y luego estás en el ensayo y toma 8 minutos que las personas salgan. Entonces tienes que cambiar la canción o tienes que cambiar la distribución de los cuerpos en el espacio o la cantidad de compases, porque hay una relación entre guión y compás en los números musicales. Pero más allá de eso, también por el tema y el mundo, por decirlo así, lo que está pasando afuera. Pero en algún minuto hay que filmar y hay que decir ya, se cierra el asunto y quedó retratado ese, yo no diría ese momento del 18, sino que este momento de pensamiento que llega hasta ahora. Insisto, digamos, no una película sobre el 2018. De hecho, creo que debería haber subrayado libremente. Cuando al principio dice, esta película está libremente, debería haberle como puesto neón para que nos relajáramos más. Hola, mi nombre es Sol Danor, soy poeta, legüina, y la verdad es que no tengo algo muy bueno que decir, la verdad, y creo que es importante tener este espacio. Bueno, además de ser poeta y legüina, soy mujer, y siento que me sentí súper insultada, la verdad. No estoy de acuerdo contigo cuando dices que cualquier persona puede hablar de cualquier cosa. La verdad es que no. No sé si alguien puede hablar de las balaceras que hay en mi pueblo sin respetuosamente investigar cómo se sienten las balaceras en mi pueblo. No sé si alguien puede hablar que no le haya pasado nunca esto de que te toquen en la micro, de que te echen del trabajo por estar embarazada. Puede hablar de eso sin haberlo vivido. A menos que se haga una investigación y un trabajo profundamente respetuoso, no sé si se puede hablar de cualquier cosa, la verdad. Lo digo como artista y también lo digo como mujer. Y la verdad es que no... Me pasó que creo que se perdió la oportunidad de lo que veo una sátira en la película. Una sátira que, claro, tiene su, como tú decías, su performance, pero yo creo que ahí se pierde la oportunidad de ridiculizar el patriarcado, básicamente, y no haber ridiculizado como se ridiculizó el feminismo. No es algo ridiculizable ni performatizable, por decirlo de alguna manera. El feminismo es algo tan fuerte, tan potente, tan importante, tan delicado también, porque está hablando, el feminismo viene a hacerse cargo de muertes, de violaciones, de un montón de cosas que son serias, muy serias, muy serias, que siguen pasando, muy dolorosas. Y eso no es ridiculizable por ningún motivo. Eso que te quería decir, esas dos cosas. No creo que todo el mundo pueda hablar de cualquier cosa y me siento, la verdad, bastante insultada. Lamento que haya sido tu experiencia.
Yo creo que hay una anécdota muy interesante en la historia del cine chileno, que es Raúl Ruiz llegando a Francia en el 74, haciendo Diálogo exiliado. Usando tu léxico, ridiculizando a los exiliados un año después del golpe. Lo amenazaron de muerte, lo echaron del Partido Socialista. Lo que yo no creo en lo sagrado, no creo en ninguna categoría sagrada, no creo que la mujer sea sagrada, ni el cine sea sagrado, ni el pueblo sea sagrado, ni el poeta sea sagrado. Yo creo que todo puede ser profanado y podemos conversar, tú puedes estar de acuerdo o no, pero de antemano tú puedes escribir lo que quieras, seas de donde seas, para mí. Cuando no se puede ridiculizar algo o reírse de algo, mirarlo con distancia, quiere decir que no se puede pensar sobre el asunto, porque la identificación es total. Cuando tú no puedes pensar sobre algo es cuando los fanáticos matan al caricaturista de Mahoma y entran en la Charlie Hebdo y le pegan un tiro porque se rió de lo sagrado. Yo diría, ojo con lo sagrado y viva el pensamiento libre, la distancia, el poder pensar, el poder discutir. Lamento que hayas tenido una mala experiencia, pero la intención no era ridiculizar el feminismo, pero tampoco pensar que el feminismo es algo sacrosanto, mucho menos el cine o la poesía o cualquier categoría. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Primero que todo, saludar a los dueños de casa y tener esta oportunidad tan maravillosa de estar con un ganador de un Oscar, imagínense. No cualquiera lo puede decir y hoy yo lo puedo decir y muchos de nosotros. Bueno, quisiera saber qué fue lo más complejo fusionar este arte, este musical, este grupo de gente, con el cartel de artistas que estuvieron, actores muy conocidos, algunos y de generaciones distintas, muchas generaciones. Habían jóvenes algunos que ninguno yo los sentí que fuese un extra, todo lo contrario, todos fueron protagonistas. Y la principal, que es Kat, que es la que hizo Oro Amargo, también es para mí una actriz emergente. Entonces, si fueron 5 años de trabajo, de fusionar temas musical, ¿en qué área iba a ser? Porque esta es una obra de alguna manera para mí de entretención, no es un documental ni un noticiero. Entonces se fusionaron los artistas, generaciones, y qué tipo de película iba a ser. Entonces, ¿qué fue lo más difícil? Gracias. No, gracias. Encontrar el tono y sobre todo autorizarse a pensar de manera disidente al manual de conducta de cómo esto debería haber sido contado. Esto debería haber sido contado primero por una mujer, según el manual de Carreño. Segundo, desde el realismo. Entonces, ese acto es un acto, creo yo, de pensamiento colectivo. Hecho con las guionistas, con las 17 compositoras, con las más de 100 mujeres nuevas que aparecen, que debutan en pantalla. No es la de Oro Amargo, ¿eh? La de Oro Amargo es una de las que está ahí. Sí, Kat Sánchez Catalina Sánchez, pero también está ahí. Pero lo difícil fue el tono y la autorización, digamos, en lograr sobreponerse a todo es un poco como Flashdance. No sé, aquí hay gente que vio Flashdance. Que uno hace la película y está como el jurado ahí y uno sabe lo que va a venir y aún así hacerla pese a que, digamos, cuando dice se perdió una oportunidad, yo digo, ¿y cuál era la oportunidad que había que se usó? Se abrió, se creó algo, no existía, es una suma, no es un robarle nada a nadie, es intentar hacer una contribución a la discusión, primero desde el cine y segundo desde personas que se tomaron muy en serio esto y que le dedicamos 5 años de guión y 2 años y medio hasta ahora de trabajo de realización hasta hoy. Entonces creo que sigue siendo difícil, ¿eh? Sigue siendo
lo más interesante para mí de la película es justamente su supuesta ilegitimidad de origen, ¿no? Digamos que la longaniza es de San Carlos. Súper, sí, bueno, ahí Clara con Patricia se refiere por lo de Kat Sánchez, que menciona que estuvo acá por Oro Amargo, es parte del elenco, pero el protagonista es Daniela López. Claro, y te referías a de que es parte del elenco, la reconociste porque estuvo acá, sí. Patricia, que es fan de la sala y viene a todas las funciones, y pude conversar con Kat. Y acá al lado también, sí. Hola. Sí. Sí, Sí, muy brevemente, bueno, muchas gracias por la instancia aquí y al director por venir. Yo entré a la universidad el año 2018, así que me tocó vivir todo este proceso y quería agradecer. Creo que esta película, o sea, de hecho no sé mucho de cine, pero me interpretó mucho lo que decía de que el musical permite expresar mucho más allá de una película y, bueno, lloré desde la primera canción, así que agradezco mucho que haya hecho esta película. Y bueno, la pregunta que quería hacer es cómo ha sido recibida en otros países, porque yo me sentí muy interpretada también como chilena y me intriga saber cómo se recibió en Cannes y si ha tenido comentarios más allá de lo que se ha visto en la prensa o en redes sociales, como si a usted le han dicho cosas de otros países. Me han dicho eso, gracias. todo. No, creo que lo interesante es la tensión entre las dos experiencias. O sea, desde afuera yo digo, qué interesante justamente esa tensión. ¿Y quién autoriza además? ¿Quién da el sello de esto sí, esto no? En un mundo libre pensante creo que eso también es una pregunta interesante hacerse. La película quedó en Cannes en la selección oficial fuera de competencia, lo que es difícil, ¿no? Ha pasado pocas veces en la historia del cine chileno y nosotros estábamos como, pucha, ¿por qué no en competencia? Y ahora me saco el sombrero porque la verdad es que la película le ha costado. Yo tengo un circuito como director que voy a festivales, tengo mis distribuidores en todos los países. Esta película ha sido mucho más lento. Creo que el tema patea. Creo que es un momento además donde en general tanto el purismo como los que detestan no quieren escuchar nada al respecto. Entonces incomoda y ha sido más lento, más difícil. Creo que afuera se ve más en su abstracción. Nadie le pide al completo que sea como fue y esas cosas que es como que la calle no sé qué no pega con la no sé qué. Tú podés, si eres japonés, seguramente vas a tener una experiencia o japonesa, ¿no? O si estuviste en las peleas, en la protesta de los paraguas, seguramente vas a tener una experiencia más desde el plano de la abstracción de la película, que es probablemente lo que a mí más me importa. Pero sí, ha sido una sorpresa ver cuán difícil ha sido presentarla hoy, digamos. Para mucha gente es una película que no, por diversas razones. Entonces, interesante. Pero no tengo la respuesta tampoco. No. Creo que la película igual se hace cargo del problema de sí misma al romper la cuarta pared y convierte... El problema es la película, el problema no es las peripecias de los personajes, sino que la película misma existiendo hoy en tanto objeto cultural en el mundo de hoy. Ese es el problema. Y creo que eso es lo que estamos discutiendo acá también un poco. Sí, es verdad. Y quiero complementar ahí también una cosa que pasó, que voy al tiro con la pregunta ya. Con el tema de de las locaciones, de que es súper impresionante que la universidad, acá podemos identificar el MAC, después el SEINA, el GAM y la calle, y todo mezclado como que si fuera el mismo lugar, y nosotros, obviamente de los santiaguinos, reconocemos que los lugares son muchas locaciones muy diferentes que no están al lado, y gracias a como la magia del cine, pareciera que fuera una universidad muy, muy espectacular, porque todos estos edificios que son muy bonitos, que efectivamente hacen que, en fondo, que una persona afuera pueda creer que efectivamente esa es la universidad más emblemática de Chile, o qué sé yo. Así que esa es la magia del cine. Porque nadie me prestó una universidad también. Yo pensé que me iban a pasar la católica, y obvio que no, pero por suerte, porque recalca el punto de que no es recreación el asunto, sino que
de nuevo, pensamiento. Quizás no te guste el pensamiento, pero es eso, en primer lugar, en forma de cine. Yo creo que algo que hacen las mujeres que yo siempre he admirado, sobre todo en el tercer mundo y en Argentina y Chile, es la protesta en forma de fiesta, que es el alegato en forma de carnaval. O sea, eso es una cosa genial y que yo creo que la película, yo diría honra, pero alguien podría decir roba, y da lo mismo. Porque el asunto es, depende de quién usted sea, lo que usted va a ver. Yo creo que eso es lo que le autoriza a hacer un musical, pero me tomó harto rato entenderlo. Lo de las palabras que son insuficientes para expresar el asunto, lo del alejamiento del realismo para poder pensar, y luego la inspiración de la protesta y el pensamiento en forma de fiesta, que yo creo que es algo más antiguo que el hilo negro en la humanidad misma, ¿no? El ritmo y el alegato, el ritmo y la invocación, la expulsión de los demonios, la rogativa, en este caso, claro, la política. Pero que últimamente han sido las mujeres las que esa energía tenido viva, ¿no? Uno podría decir que las protestas del mayo del 18 y el 8M en adelante son una especie de subgénero musical latinoamericano. No es que aquí hayamos tratado de copiar a la pata de nuevo eso, no es el punto. Pero hay algo del espíritu de eso que creo que nos interesaba. Súper, gracias. Ahora voy con acá, en primera fila. El comentario, agradecer que esté acá. Sé que a veces exponerse no es tan fácil. Exponer una película puede ser, pero exponerse al público es más complejo, y ya lo vimos con algunas de las opiniones y que también es relevante. Y quería agregar a este comentario, no sé si felicitarte, pero encuentro notable la película. Creo que descartucha el cine chileno. Primera vez que veo algo así en los últimos tiempos, viendo muchas películas como El prodigio tuyo y otras. No soy cercano al cine, pero me gusta mucho. Dicho eso, soy académico en la Chile. Si necesitas después algún espacio, te lo ofrezco y creo que ahí serás bienvenido. De hecho, no tenía idea de qué se trataba y la voy a promover de todas maneras en mi universidad porque es muy atingente el tema. La pregunta ahora. Tengo la inquietud de cómo hace como para organizar la estructura musical que tiene, porque lo encuentro súper complejo. Yo vi algo, me imagino que lo tomaste, no sé, de las tesis, que me encantó, igual. Pero cómo... porque está la coreografía, las letras, la música, y cómo se mete en el cine, en tu cine, en esta película. Esa es la consulta. Bueno, gracias. Haberlo sabido. No sabíamos cómo hacer un musical, porque no tenemos de nuevo la cultura del cine musical, la tradición. Entonces fue como ir aprendiendo a porrazo. Y esto, de nuevo, tiene más que ver con Mazapán y 31 minutos que con Cantando bajo la lluvia. Yo siempre lo vi más como Pelotillehue que como, digamos, Santiago y Santiago del Nuevo Extremo, por decirlo así. Y luego, claro, cómo se mete fue muy de a poco, y una cosa informa a la otra, porque de a poco íbamos entendiendo cuáles iban a ser las canciones. La película tiene 13 números en total. Lo que pasa es que tiene un musical tradicional americano europeo tiene un número al principio, incluso más al principio que La Ola, como La La Land, al tiro. Te dice, esto es un musical, por favor no le pida realismo, Y luego, cada 10 o 15 minutos viene un número. Y lo que define un musical es que los números
no son decoración, sino que hacen avanzar la historia a través de ellos. Eso da lo mismo, una definición, digamos, podría no ser así. Pero aquí nosotros hicimos un juego voluntario que fue seguir la conciencia de la protagonista y esperarla. Entonces hay un número al principio, que es este número callejero, inspirado en la calle, que tiene algo de jaca, ¿no? Que tiene algo de... Y luego se demora 55 minutos en soltarse la película, en ser lo que prometía ser, por decirlo así, porque está acompañando a la protagonista a que pueda articular lo que le pasó. Y cuando ella logra articular lo que le pasó, se convierte en el centro de todo, no porque ella haya sido el centro de todo, como tampoco comían completo, sino que por arte y gracia del musical nomás, porque la película declara que ella es el centro de todo y porque esa es la declaración que la película hace. No pretende tener de nuevo ninguna coherencia real eso, sino que pretende ser una especie de retrato por dentro de la vivencia del trip de ella, ¿no? Que a ratos tiene sincronía total con la emoción del intento de cambio, y la película la acompaña, yo te diría que con candidez y sinceridad, y luego todos traicionan a las mujeres en el mundo y en la película, incluso la película las traiciona. El género es secretamente el antagonista. El género se convierte en farsa y de pronto no solo Julia queda sola, sino que la película misma la abandona. Llegar ahí, claro, harto rato. Y sobre todo el tema de las canciones, entender qué partes eran canciones, qué partes no, y luego co-componer con 17 compositoras, entregarles la escena, al final del día escuchar lo que habían propuesto, de ahí sacar las bases de lo que terminaron siendo las canciones de los números, y luego enseñárselas a las actrices, cambiar los registros para que calzaran con los tonos para que calzaran con su registro, luego cambiar las canciones para que cupieran en los espacios. Fue un eterno retroalimentación. Sí, bien complicado, en verdad. Como que no se puede nunca fijar nada hasta muy tarde en el proceso. Mira, respecto al planteamiento que ya te hacía acá la compañera poeta de la legua, yo me pregunto qué es lo que busca Sebastián con esta obra. Como dirá el feminismo, ¿cuál es la postura política situada que tienes? Porque en un punto a mí me pasa que relativiza. Cuando yo veo, por ejemplo, o quienes hemos habitado el feminismo y habitamos el 2018, y yo veo una escena en donde las Fuerzas Armadas salen bailando, para quienes hemos sido víctimas del abuso, no te estoy hablando de los completos, hablo para quienes hemos sido víctimas del abuso sexual y sabemos la historia de la misoginia y cómo se ha construido a lo largo de la historia de las mujeres, a mí me parece que es un poco violento, ¿no? Y tiene esto de la posmodernidad que como que lo relativiza o lo vacía políticamente. Entonces, me gustaría saber desde ahí cuál es tu postura política y también cuál es el trabajo, entendiendo que hay un equipo de guión donde hay 3 mujeres más, cuál es el trabajo antropológico o sociológico de investigación que se da en torno a la obra. Y me río diciendo esto del completo porque para mí no se reduce a eso, sino como lo doloroso que es un país que tiene una dictadura súper reciente y que además tiene víctimas de un estallido social y de una revuelta popular súper reciente. Entonces, ver las Fuerzas Armadas ahí sí resulta bastante violento. Eso. No, estaba pensando en el tambor de hojalata, por ejemplo, donde se toma la asquerosidad de Alemania y se la convierte en farsa por Günter Grass, y uno podría decir exactamente lo que tú acabas de decir. Y es muy válido. Y yo no te respondo cuál es mi postura política. No te acepto esa pregunta. Primero porque no vine aquí yo a decir quién soy, yo vine a mostrar mi película es mi postura política. Si te molesta, si no te gusta, podemos hablar después, pero aquí yo no te voy a decir, yo pienso esto, pienso lo otro, es relativo. La película relativiza todo. E incluso, sí, exacto. No lo relativiza en tanto que no lo condena, pero sí le da voz a las distintas aristas para que a todo el mundo le duele y le incomode. Ahora, a las sobrevivientes, sí, a todo. En eso pienso en 1208 al este de Bucarest, por ejemplo,
una película que hace una sátira de cómo cae la dictadura de Ceausescu. Y pienso, donde no puede haber humor, no puede haber pensamiento. O sea, en eso pues vamos a estar en desacuerdo. Pero qué maravilla escuchar tu, digamos, opinión contraria y que no tengamos que agarrarnos a palo. Exacto, no es necesario. Y lamento yo tener el micrófono este minuto y me alegro que tú hayas podido preguntar porque te vi que estabas ahí. Pero sí, la película, de nuevo, no considera a nada como sagrado, pero creo que sería mezquino, y esto estoy dispuesto a defenderlo, decir que la película no está con las mujeres y que no está con, por más que haga un número de farsa donde los pacos bailan. Bueno, ahí te lo estoy respondiendo entonces. Ahí está mi postura política. Tú relatabas que el ingreso de la película ha sido lento. Mi pregunta, ¿ha sido lento porque es del género musical o porque trata sobre el feminismo? ¿El comienzo? ¿El arranque? A ver si puede explicar un poquito más la pregunta, que no se entendió mucho desde acá. Que tú relataste que internacionalmente el ingreso de la película había sido lento comparado a otras películas. Entonces mi pregunta es, ¿tú sientes que ha sido lento porque es del género musical o porque trata sobre el feminismo? Yo creo que porque es una película de género musical que trata sobre el feminismo. O sea, que hace dos cosas que no se pueden hacer. Entonces, molesta, descoloca. Lo correcto, de nuevo, habría sido otra cosa que no se hizo, que alguien podría haber hecho, ¿no? O sea, pero esas son ucronías, son ejercicios intelectuales. Si hubiera sido que tú hubieses hecho otra cosa, si Allende no hubiera muerto, si Pinochet no hubiera tratado, eso no pasó. Y aquí la película podría haber no existido y existe, sin embargo, esta. Y es lo único que yo puedo defender, y es un musical que habla sobre el feminismo y lo hace con todas las libertades que el género ofrece, y creo que eso ha hecho que sea lenta su aceptación y probablemente necesite unos 20 años para ser amada, odiada con toda la fuerza que despierte. Muchas gracias por la película, la factura es impresionante. Muchas gracias además por la libertad creativa. Creo que lo peor que le puede pasar al arte es tener la policía de la verdad. En este momento, por ejemplo, hay decenas de miles de artistas hablando de Palestina, de lo que está pasando en Gaza. No son palestinos, no son de Israel tampoco, pero están levantando su voz igual, porque tienen sensibilidad. Así que te felicito por la libertad creativa. Pero mi pregunta va hacia para mí una constante. No he visto todas tus películas, pero sí por lo menos he visto varias. Gloria, El Conjuro, Mujer Fantástica, La Ola, y todas cruzan... El Prodigio. Al Prodigio. No, esa es... Una parecida. Bueno, pero en todas, incluido El Conjuro, no, en todas hay como una misma línea. Hay mujeres que terminan siendo protagónicas y terminan siendo un poco heroínas. Yo quisiera saber, ¿eso es tú lo haces por una creencia, por un tema ideológico, o porque tú tienes algunas referencias de mujeres que te han impactado como para ponerlas de protagonistas en tus películas? Sí, me encantaría haber hecho El Conjuro solo por lo bien que le fue. Aunque fuera El Conjuro 4, creo que es la que salió ahora. No, ¿sabes qué? Hace poco encontré mi primer ejercicio de escuela en una caja, y era un VHS así, que era un ejercicio sobre 4 mujeres de distintas generaciones de relato paralelo, o sea, unidad de tiempo pero no de espacio. Y me sorprendió. Quiero decir que es algo que viene de las tripas, que no tiene programa, que no tiene intención en su origen programático. Cuando nosotros hicimos Gloria, era antes de que el alegato por
representatividad de la mujer, de la narrativa de la mujer al centro, apareciera. Fue 2 años antes de que eso se instaló. Con esto no quiero decir que tengo ningún tipo de antena especial ni nada, sino que quiero defender el lugar como de las tripas, del que viene el interés de contar estas historias, retratar a estos personajes y sobre todo ver a las actrices interpretando los roles. Yo no creo mucho en la idea de los personajes, en el guión sí, pero al momento de hacer una película uno filma al actor, a la actriz, dando una batalla artística frente a la cámara. Y el placer de verlo es ganarla o perderla, ¿no? Y ha sido muy genuino el interés de seguir estas historias que se tratan de personajes que de alguna forma contraponen el deseo o la libertad individual contra el mandato de la comunidad. O sea, la ley contra el deseo. Me identifico con eso, lo comparto, estoy de ese lado, me interesa mirarlo. Pero igual tengo guiones con hombres, que espero hacer pronto, como El Conjuro 5. Súper. Con la última... Ya, la última pregunta y ya vamos a cerrar. Y les tenemos un regalito muy especial a los que han hecho preguntas. Hola Sebastián, primero que nada felicitaciones, soy Luis. Me gustó mucho la película y quiero hacerte un comentario en realidad. Creo que es muy valiente de tu parte atreverse a tocar un tema tan polémico como se escucha. Y además también el género, poder llevarlo, el género musical es muy difícil, sobre todo cuando son canciones que hacen avanzar la historia y complementan un poco la narrativa, el drama, etcétera, ¿no? Sí quisiera hacer un par de comentarios. Número uno es en relación al género, al igual que la comedia, me parece que son géneros, como tú lo dijiste, muy bien, excepcionales para poder contar cosas que son muy dramáticas, muy fuertes. Es una manera de aproximarse a temas que son polémicos o hirientes, ¿no? No lo veo como una sátira, como alguien comentó por ahí, o ridiculizar mucho menos, ¿no? Número uno. Y el segundo comentario que quería hacer, que también te felicito por eso, porque es mi opinión, que yo creo que todo el mundo tiene el derecho de ponerse en un lugar que no es del de uno y poder contar y hacer alguna crítica respecto a algo, ¿no? Como yo siempre me he preguntado también, ¿no? Si fuese así, porque yo también he tenido discusiones sobre ese tema, ¿no? Si fuese así, que solamente podemos contar los problemas que nos atañen, entonces, ¿quién contaría los problemas de los niños, por ejemplo? ¿No? No es válido que yo pueda contar un problema de un niño o como alguien comentaba lo de Gaza, u otra realidad que sea conflictiva. Yo creo que es válido, es totalmente valiente además, y esa es también la labor que haces tú, estás haciendo como cineasta, de incorporarte, meterse en otras dramas, otros mundos, donde uno puede percibir y conocer las herramientas del cine, que es un arte maravilloso y por excelencia, porque te permite eso, poder profundizar y visualizar. Ahí está, creo que el aporte de la película es visualizar las problemáticas que hay en diferentes cosas, como en el caso de esta película, ¿no? Eso quería decir nada más y felicitarte. Y sí quiero también que este género también, como tú lo dijiste, de alguna manera expande un poquito los estilos cinematográficos de Sudamérica y de Chile. Eso, gracias. Gracias. La verdad no lo hago para que me digan que soy valiente, pero te lo agradezco. O sea, para mí es como un preso que hace un hoyito con una cuchara por 5 años para mirar al otro, digamos. Si yo contara la película de lo que mi mundo sería realmente aburrida. O quizás no si contara esto, lo que está pasando acá, digamos. Pero cuando la libertad artística se ve amenazada, es uno de los aromas del fascismo. De lo mismo donde venga la amenaza, la autocensura, el miedo a decir las cosas, a meterse en los problemas, a pagar el precio. Yo lo pago con hidalguía el precio, si alguien... Pero no lo hago así como con desdén, no lo hago como diciendo, está equivocado, no. Lo acepto. Pero creo sobre todo que si hay una bandera que flamea esta película es la de la libertad de pensamiento. La libertad de ejercer el acto ciudadano de pensarnos desde el ángulo que queramos. Justamente para poder echar luz al asunto desde un
desde una fricción distinta al habla académica, al habla política, al habla feminista ortodoxa, feminista liberal, me da lo mismo. De otro lado, es como un acto de, ¿cómo decirlo?, de pillería. Claro. Algo así. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Sebastián, por el tiempo, por las palabras maravillosas. Y tenemos un regalito.